Buenos días, pues si os parece nos vamos sentando para ir comenzando el desarrollo de la jornada. Bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos los empleados de la agencia tributaria, y especialmente aquellos que cumplís 20 años de servicio en la casa, y bienvenidas las distintas autoridades y representantes invitados de distintas instituciones que se relacionan habitualmente con la Agencia Tributaria Madrid. El tango se equivoca, el tango se equivoca, 20 años es mucho, no es verdad que 20 años sea nada. Y no lo digo yo, que yo llevo muy pocos años en la Agencia Tributaria, lo dicen la cantidad de compañeros y de personas que han, ahora mismo, ha habido varios comentarios saludando cuánto pasa el tiempo de rápido, cómo va de rápido el tiempo y todo lo que se ha hecho, ¿no? Se han hecho muchas cosas, se van a hacer muchas más, y el proceso de evolución y de transformación es lo que de alguna manera condiciona y justifica lo que estamos haciendo, ¿no? Celebrar además un entorno de una agencia tributaria, en el sentido de un órgano especialmente comprometido con la actividad pública, pues todos tenemos claro que de nosotros depende al final la financiación y en última instancia el funcionamiento de los servicios municipales. Pues yo creo que es en ese sentido una efeméride especialmente importante. El acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 2004 acuerda, y leo textualmente, crear, adscrito al área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, el organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad de gestión, que será responsable, en su condición de órgano de gestión tributaria, de ejercer como propias las competencias que corresponden a la Administración tributaria local, según el mandato de la legislación aplicable. Estos principios fundacionales están en el ADN de la agencia, y hoy más que nunca, y siguen siendo principios rectores de toda nuestra actuación. El 1 de enero de 2025 se produce la efectiva entrada en actividad de la agencia, y además se produce un hecho que algunos de los compañeros, sobre todo del área de recaudación, me han recordado especialmente. La agencia incorpora el organismo autónomo Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, REAM, que ya era un organismo que venía trabajando eficientemente en su ámbito de actividad. Y en ese sentido, esa incorporación integral de toda la gestión tributaria en una sola entidad también es un hecho especialmente destacable. Pues sin más, vamos a empezar a dar desarrollo de la jornada con una primera mesa que yo creo que es especialmente ilusionante, porque está la fundadora, que sabe mejor que nadie cómo se creó la agencia tributaria y que dirigió, si no recuerdo mal, entre 2003 y 2012 la agencia tributaria, y que por tanto seguro que tiene mucho que contarnos. Hay otras personas, me consta, sentados en la sala, que también formaron parte de ese equipo fundacional y que también seguro tendrán muy buenos recuerdos. Y un poco como contrapunto, pues el origen y el presente, ¿no? La directora actual de la agencia tributaria, Gemma Pérez Ramón, que cuando diseñamos esta mesa, yo creo que ambas participantes estaban de acuerdo que esto lo mejor que puede ser es un diálogo abierto y un diálogo amable entre el pasado, la fundación, el presente y en buena medida yo creo que también el futuro de lo que va a ser la agencia tributaria. Pues sin más, cuando queráis, empezamos la mesa. Muchas gracias, Ignacio. Antes de empezar, dar la bienvenida y el agradecimiento a todos los que habéis estado estos días preocupándoos porque este acto saliera bien y porque estuviéramos todos aquí reunidos. Como decía Ignacio, 20 años pues sí que es algo, ¿no? Creíamos que era un momento oportuno para conmemorar el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras del organismo y de los 20 años que hemos estado aquí. Me honra estar con Rosana, con la que he coincidido, ha sido mi jefa en alguna ocasión de la vida administrativa. Y bueno, yo creo que tenemos muchas cosas en común, y cuando me ofrecieron la posibilidad de ser directora de la agencia tributaria, pues primero pensé en Rosana, ¿no? Digo, parece que llevo los pasos de Rosana, y tenemos pues un estilo de dirección yo creo que muy parecido.
las dos de tirar siempre para adelante, ¿no? No hemos preparado prácticamente nada porque hemos convenido las dos que la espontaneidad y el buen rollo que tenemos entre las dos pues iba a ser suficiente para llevar esta charla, y básicamente es hablar de lo que había, de lo que hay y de lo que esperamos que haya en la Agencia Tributaria Madrid. Yo te preguntaría lo primero, Rosana, ¿qué te encontraste cuando llegaste aquel 2004? Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que me hace muchísima ilusión y tengo muchos recuerdos, ¿no? Venir a esta casa. Y yo, bueno, algo me he preparado porque si no, en 20 años a mí se me olvida ya casi todo o prácticamente todo. Y sí que me ha gustado recordarlo. Aparte que, bueno, me habéis pedido que escribiera un artículo que no sé si se publicará finalmente, y me ha hecho también recordar con la sonrisa de ese momento, de esa añoranza y de esa época tan intensa, pero con muy buenos equipos y muchos buenos profesionales. Eso es lo que más recuerdo de esa época. Cuando vine aquí, que había un proyecto que me presentó en el que ese momento era el concejal de Hacienda, Juan Bravo Rivera, un proyecto que me enamoró y enseguida nos pusimos a ello. Yo creo que esta agencia, este organismo autónomo, que efectivamente son 20 años los que se van a cumplir ahora en enero de 2025, tiene un antecedente un poquito más atrás. Nos tenemos que ir al 2003 con la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que fue una revolución para los ayuntamientos y para el mundo local, porque teníamos una normativa muy rígida que estaba encorsetada en unas estructuras que no nos daba flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de lo que nos demandaban nuestros ciudadanos. Precisamente nosotros, como ayuntamiento, como Hacienda, que somos los más próximos y cercanos al ciudadano, veíamos que no podíamos. Esta ley propicia la creación de este organismo autónomo con la unión de las áreas de recaudación, que si os acordáis en ese momento dependía de tesorería, gestión, inspección, parte presupuestaria, no solo en la parte de previsión presupuestaria, sino seguimiento de ingresos y normativa. O sea, era una revolución, con autonomía, con personalidad jurídica propia, con sus propios medios y sus competencias. Esta ley también, ya por completar, también creó el Tribunal Económico Administrativo Municipal, que está aquí su presidente, le doy la enhorabuena porque también creo que han cumplido sus 20 años ahora, y se complementaba también con el Consejo de Defensa del Contribuyente. Como veis, vamos a modernizarlo todo, vamos a hacer muchas cosas, la ley nos lo permite, tenemos muchas ganas de hacerlo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, lo primero que hicimos durante este año de los finales del 2003 y todo el 2004 es ver cómo estamos, qué tenemos, qué puntos positivos y qué puntos negativos hay, dónde queremos estar, para lo cual nos fuimos a ver y conocer cómo gestionaban administraciones punteras locales, como por ejemplo Suma de Alicante, Barcelona, Málaga, pero también la comunidad autónoma, también el Estado, y la idea es, vamos a intentar picar y coger lo mejor de cada sitio. Si ya está inventado, pues lo hacemos propio. Y por último lugar es, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo final? Que el objetivo final era la prestación de servicios tributarios lo mejor posible al contribuyente, al ciudadano, y llevar a cabo una gestión integral. Entonces, ahí ya sí que vemos los puntos negativos que tiene y positivos que tiene la agencia. Como positivos, que prefiero empezar por lo bueno, eran los recursos humanos, que tenía tanto el liderazgo político que impulsaba esta modificación y esta reforma y que ponía los medios para poderlo llevar a cabo. Los mandos intermedios, en la organización que teníamos había profesionales, y hay profesionales buenísimos, con una capacidad de adaptación y de cambio tremenda, y por supuesto pues todo el personal que trabajaba en el área de tributos, que tenían también esfuerzo, dedicación e intentar superar la resistencia al cambio, porque los cambios iban a ser muchos. Y como puntos negativos, pues también había unos cuantos, también casi contrarrestan los positivos, pero con posibles soluciones.
Sobre todo yo recuerdo en esa época la fragmentación. Había una organización heredada, quizá por el marco normativo que había antes, en el que había una división y un compartimento estanco entre las áreas de gestión e inspección, recaudación voluntaria, recaudación ejecutiva, y dentro de gestión e inspección por impuestos. Cada impuesto era un mundo independiente. Incluso dentro de cada impuesto, yo me acuerdo que por un lado estaba la plusvalía intervivos, por otro lado, pero es que además no había interconexión entre estas áreas, de tal forma que se perdían datos, se perdía intercambio de información, se perdía actualización. Eso era un problema que veíamos bastante importante. También, y siguiendo un poco con el mismo idea de división y compartimentación estanco, la organización territorial que había en esa época era muy pequeña, o sea, no había prácticamente oficinas de atención al contribuyente y, por supuesto, no eran integrales, ni muchísimo menos. Pues recuerdo que para la recaudación ejecutiva había que irse a Ramón de Fernández Villaverde, para Libia había que irse a Guzmán el Bueno, para ICIO te ibas a la calle Guatemala, el resto de impuestos, o sea, era un follón. Era el contribuyente, el ciudadano que se adapte a mis necesidades, que yo me voy a quedar como estoy y que él venga y se mueva por toda la ciudad, una ciudad que, como es Madrid, pues ya veis que es bastante complicada. También, aparte de esa dispersión física y temática, también había lo mismo, una compartimentación tecnológica, porque además yo creo que había un hardware muy potente, pero había unos contrastes rarísimos entre esa capacidad de hardware y luego pues los papeles y los documentos se llevaban a mano a la concejalía. O sea, había muchos informes que se firmaban a mano, no había firma electrónica. Y por otro lado vemos este hardware potente y además, siguiendo con la compartimentación, que como veis está tanto en los recursos físicos, en las áreas y en la tecnología, había dos bases de datos principalmente, aparte de muchas otras cosas. Recuerdo que estaba la base de datos de recaudación ejecutiva, el REAN, y la de la gestión de ingresos, GIIM. Entre ellos tampoco se conectaban, de tal forma que una persona podía tener un domicilio a efectos de la recaudación ejecutiva y uno o varios a efectos de la voluntaria, porque también por cada impuesto podía tener distintos domicilios. Y ahí entraba el tribunal y me acuerdo que cuando los ciudadanos, con toda la razón del mundo, recurrían, oye, es que no me lo han notificado a mi domicilio, decíamos, sí, mira, a este domicilio, ya, pero ese no es el último porque ejecutivo, bueno. Entonces perdíamos ingresos, perdíamos tiempo, perdíamos medios y era completamente ineficaz. Todo esto había que ponerle solución. Los recursos humanos, que había, como he dicho, como un punto positivo, que la verdad que es de aplauso el esfuerzo que hicimos y que hicieron entre todos, pero también tenían unos regímenes muy distintos porque también estaban compartimentados, provenían unos... eran funcionarios, otros eran laborales. Dentro de los funcionarios unos provenían de tesorería, otros provenían de intervención, otros eran de la Dirección General de Tributos. Entonces era una mezcla tremenda que además cada uno tenía su regulación específica, una muy pormenorizada con sus derechos. Bueno, entonces era intentar convivir y hacer esa gestión integral pues un poco caótico, ¿no? Y como resultado de todo esto, pues los resultados lo avalaban así, no eran los que se podrían esperar de un ayuntamiento como el de Madrid, porque teníamos, por ejemplo, el porcentaje de cobro en voluntaria era muy bajo, estaba en torno al 80% en el mejor de los casos y en el 72% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica era muy bajo. Y los plazos de resolución de recursos o de resolución de solicitudes eran larguísimos. Por ejemplo, la devolución de ingresos indebidos se alargaba de forma eterna y eso también propiciaba que la gente le diera miedo darnos la cuenta corriente para domiciliar, porque decía, no, os vais a confundir y me vais a meter en un proceso de solicitud de devolución de ingresos indebidos que va a tardar muchísimos meses, y tenían razón. Entonces, todo eso es lo que intentamos con la creación de la agencia, cambiarlo con el objetivo de, primero, vamos a darnos la vuelta como administración para ayudar al contribuyente y al ciudadano, y vamos a intentar hacer una gestión integral y vamos a ser eficaces y eficientes, porque de nosotros dependía la obtención de recursos por parte del ayuntamiento en un momento en que la actividad inversora era muy potente.
Y eso es lo que me encontré. Gracias, Rosana. Un poco la imagen de desorden, ¿no? De alguna manera. Fraccionamiento, Sí, división, y de muchas estanco. singularidades o de muchas diversidades. Nosotras que venimos las dos del Ministerio de Hacienda, es como todo mucho más cuadriculado. Y cada uno También la normativa la primera sensación es diferente, claro. Bueno, cuando Rosana empezó con la agencia tributaria, no quiero dar muchos datos, pero había unos ingresos anuales en tributos, tasas, impuestos, multas y precios públicos de 964 millones anuales en el 2005 y ahora estamos por 3.294. Ya sabéis que la financiación local tenemos aproximadamente un presupuesto, los números gordos, de 6.500, 3.500 vienen de la gestión propia del Ayuntamiento, la gestión de la agencia tributaria y de multas y de otros ingresos, y la otra mitad vienen a través de participaciones en ingresos del Estado, que son lo que nos corresponde porque pagan los madrileños su IRPF, su IVA y sus impuestos especiales y por tanto nos viene. Entonces, en estos 20 años no es nada, pero se ha triplicado el nivel de ingresos de la Ciudad de Madrid, porque la ciudad ha crecido. Es decir, no hay que buscar muchas más explicaciones, sino porque la propia base imponible de la ciudad ha crecido sustancialmente. El presupuesto que había en aquel año eran 51 millones, me dicen, ahora vamos a tener un presupuesto aproximado de 69, también ha crecido el presupuesto de la agencia tributaria, y el número de empleados ha pasado de 809 que hubo en ese momento de la creación a 950 que llegaremos a final de año cuando hagamos todas las modificaciones previstas. Con esto quiero decir que el volumen de ingresos ha sido sustancialmente muy alto, no ha crecido en la misma proporción ni el personal ni el presupuesto, pero es por razones obvias, porque la tecnología nos ayuda de una manera muy evidente a gestionar mejor los tributos. Cuando nosotros llegamos a la agencia tributaria, hablo de nosotros porque yo soy lo que soy por mi equipo, sin los subdirectores que tengo y sin el equipo que hay debajo, pues no podría hablar de estas cosas. Cuando nosotros llegamos, encontramos una agencia tributaria cuya estructura estaba en cierta medida inadecuada. Por ejemplo, uno de los grandes problemas o retos a los que nos enfrentábamos era el tema del fortalecimiento tributario. Los tribunales a la financiación local le están dando muchos varapalos continuamente, nos obliga a modificar la propia gestión, fruto de las resoluciones fundamentalmente de los tribunales. La estructura de la agencia tributaria, no había una subdirección específica de servicios jurídicos tributarios, sí que estaba incardinada y trabajaban estupendamente de la Secretaría General, pero consideramos oportuno que los actos de revisión los ejerciera una entidad diferente a quien dictaba la gestión, que antes se hacían en las mismas gestiones, y bueno, toda la parte normativa de la agencia tributaria es muy importante. Toda la elaboración, mañana presentamos ordenanzas, estamos en la vorágine de tanto hacer la previsión de ingresos, que es una parte fundamental de nuestra actividad, que la implantación del laboratorio tributario con inteligencia artificial y una serie de instrumentos que hemos puesto nos ha facilitado mucho la tarea para lo que es la previsión de ingresos, como la propia elaboración de las ordenanzas tributarias con todo lo que ello conlleva de intentar dar, pues a los decisores políticos tenemos que darle las herramientas para que puedan tomar las decisiones correctas, y esa es una parte importante de nuestro trabajo. Hablabas de los hilos de información. A mí también me llamó mucho la atención al llegar al ayuntamiento esos hilos de información no compartimentalizada o no compartida, en parte porque la propia tecnología no lo permitía, ¿no? Esto está en Mástil, esto está en GIN, esto está en Ejecutiva, esto está en la aplicación de inspección. Cuando llegas a un organismo así dices, pero bueno, sí, a ver, hazme el íter de este expediente, pues es que no estaba. Entonces, todo el proceso de transformación tecnológica en el ayuntamiento, en un momento anterior a nuestra llegada, se tomó la decisión de hacer una migración a SAP TRM. Se considera que fundamentalmente las aplicaciones y toda la tecnología del ayuntamiento, fundamentalmente SAP Ecofin, están allí, por tanto la migración debería ser integrada de todo el ayuntamiento, y bueno, es un proceso que luego hablaré en la siguiente mesa, es muy costoso porque hay que hacer mucha depuración de datos y evidentemente ojalá hubiera salido al 100% bien, pero en toda migración hay errores, pero que nos va a llevar a, por lo menos tecnológicamente, a acabar con esos hilos de información. Y yo creo que la cultura de la organización también
quiero creer que está cambiando, ¿no? Cuando dicen, no, es que esto es de recursos, no, es que esto es de… Eso, los temas, los expedientes son de todos, el objetivo es que estemos todos en lo mismo y el tener una única base de datos, por ejemplo, todo lo que hemos hecho de la depuración de contribuyentes o del tema de los domicilios, ¿no? Tenemos un Golden Record, que es una depuración de toda base de datos de contribuyentes que nos van a llevar pues, a no tener esas diferencias en las bases de datos. Además, y tú lo sabes bien, estamos siempre bajo una necesidad de la modificación de la tributación local, ¿no? Que yo creo que también es momento de hacer una reivindicación, que lo hacemos en todos los foros. Me miro aquí al representante de la FEN y hay varios directores generales y responsables del Ministerio de Hacienda. El tema de la tributación local es un tema que siempre parece que está en el cajón y que de vez en cuando sale, pero no llega a haber una profunda reforma de la tributación local. Hay pequeños parches, por ejemplo, y no tan pequeños. Os podría hablar una hora entera del asunto de la plusvalía, que todos conocemos, ¿no? Hemos pasado de recaudar 600 millones a recaudar 400 y hemos devuelto a los ciudadanos madrileños, me parece que llevamos 450 millones de euros. Eso es un trabajo costosísimo tanto para la organización como para los contribuyentes que están esperando su devolución, y exige de una reforma integral del tributo. O sea, no puede ser que tengamos una ley de haciendas locales que tiene más años, ¿no? Del año 88, más años que nosotras casi en la Administración, que ha ido parcheando al albur de las decisiones justas seguramente y desde luego absolutamente respetuosas de los tribunales. Necesitamos que la financiación local se ponga en la mesa de los decisores políticos y los decisores técnicos para que haya una reforma completa, no solo la de la tributación estatal y la autonómica. Yo siempre que puedo reivindico esto. Y además, bueno, las nuevas demandas de los ciudadanos en estos 20 años pues han variado sustancialmente, ¿no? Nuestros contribuyentes son gente joven, absolutamente tecnológica, que no les gusta ir a las oficinas, y tenemos que estar abiertos a todas las demandas de los ciudadanos que nos hacen. Mantenemos las 5 oficinas abiertas en Madrid, tenemos un canal telefónico muy potente y fundamentalmente estamos incidiendo en que el portal del contribuyente sea la vía principal de entrada de las demandas de los ciudadanos y de la gestión, porque evidentemente pues, hay mucha gente que no le gusta ir a las oficinas, si bien tenemos muy claro también el tema de la brecha digital y de que hay determinados colectivos para los cuales tenemos actuaciones específicas, como son los de mayores de 65 años, más que 65, casi de 80, que vamos a través de programas de voluntarios digitales a los centros de mayores para ayudarles a hacer los trámites con sus impuestos y, por supuesto, no tenemos ninguna intención de cerrar las oficinas porque siempre va a haber contribuyentes que lo que quieran es ver la cara de un funcionario que le explique las cosas, pero entendemos que el presente y el futuro pasa porque el 80% de las atenciones vengan por canales telemáticos. En este punto estamos. Yo te iba a preguntar, puesto que las dos hemos trabajado mucho en Catastro y tenemos aquí al director general, que nos cuentes un poco cómo fue el convenio y al gerente de Madrid, cómo fue el convenio, cómo gestasteis ese convenio, que yo, que venía de Aragón, era el modelo, ¿no?, al que queríamos ir todos los ayuntamientos. ¿Cómo gestasteis? Y te cuento un poco en qué punto estamos, ¿te parece? Pues sí, la verdad que una de las actuaciones que hicimos, que yo creo que el ayuntamiento hasta esa fecha, hasta que se crea la agencia tributaria, no había al menos testado, es la colaboración con otras administraciones o con otras instituciones. Se estaba en la creencia de que va a beneficiar solo a la otra. No, esto lo he hablado con Fernando muchas veces, con el director general de Catastro, era, como dicen ahora los jóvenes, un win-to-win, ¿no? Que ganábamos los dos, ganaban ellos porque manteníamos la actualización de la base de datos catastrales y ganaba, por supuesto, el ayuntamiento porque tenía la base de datos catastral, que es la que luego va a ser la base imponible del IBI y de plusvalía, dos impuestos muy importantes dentro del ayuntamiento, actualizada de forma casi automática. No es que automático porque todavía una serie de personas detrás. Y para llegar a ello pues trabajamos de forma muy estrecha, muy cercana. Yo creo que la colaboración fue todo un éxito. En ese momento estaba Fernando Aragón como
gerente regional de Madrid, con lo cual todo se facilitaba más. Y de hecho los resultados están ahí. No os voy a aburrir con cifras, pero sí que se incorpora y se depura y se logran también corregir omisiones, que había y muchas. La base, lo que es la matrícula del impuesto, crece sin subir la presión fiscal, sin incrementar los tipos impositivos, simplemente con una lucha contra el fraude que había evidente, muchas veces por desconocimiento de la gente. Desde el ayuntamiento podíamos coordinarnos con urbanismo, podía tener toda una serie de aspectos que compaginaban como un puzzle a la perfección, y yo creo que así fue. La actividad previa trabajamos mucho y muy intenso, pero los resultados yo creo que fueron evidentes y fue como un tiro, y de hecho ahí está y ahí sigue. El personal también que teníamos, los grandes profesionales, pues está María José Fuster, Vicente Canela, también estaba Alicia, grandes profesionales en materia catastral, porque era una materia muy desconocida para el ayuntamiento, aunque afectaba mucho a la parte nuestra. También participamos ya no solo con el convenio de colaboración, sino también, ahora que está aquí la FEN, Carlos Prieto, en las comisiones técnicas de cooperación catastral, que nos dio también la oportunidad de participar en cierta medida de la elaboración normativa, del desarrollo reglamentario y de actividades que luego nos iba a afectar directamente a nosotros. Damos la visión del ayuntamiento de cómo esas normas que desde el otro lado se llevaban a cabo podían luego tener un efecto bueno o complicarnos mucho la vida, pero yo creo que los efectos fueron siempre buenos y la vida nos la facilitó a nosotros y también al contribuyente, que no le volvíamos loco yendo de un sitio a otro con la declaración de obra nueva o la modificación, sino que todo se empezó a hacer casi de forma telemática. Este convenio fue muy bueno, yo creo que cambió la vida del ayuntamiento y vamos, desde aquí solo agradezco a todas las personas que participaron en él. Sí que me dejas decir que también el de tráfico fue muy importante, y el de la Agencia Estatal Tributaria, que como ahora estoy allí trabajando lo tengo que nombrar. Hubo otros muchos, como con notarios, con registradores, con gestores, pero estos 3 convenios cambiaron bastante la vida en la administración tributaria local y facilitaron la vida al ciudadano y la vida también a las personas que trabajábamos en tributos. Por ejemplo, en tráfico empezamos a modificar nosotros los domicilios, los cambios de domicilio del carnet de tráfico, empezamos a hacerlos nosotros en las oficinas, porque era hasta entonces, hasta esa fecha, es un caos. Notificabas muchas veces multas al domicilio del carnet de tráfico que nadie lo actualizaba, y por lo tanto esa notificación era infructuosa. Eso fue, yo creo que una actividad muy buena que ahorró bastante tiempo y recursos al ayuntamiento. O colaboramos también con la FEN y con Tráfico en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Hicimos la publicación del tablón edictal o la dirección electrónica vial, porque cuando esas multas que notificábamos a ese domicilio que no existía no llegaban a buen puerto, había que notificarlas al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que no se lo leía nadie. No sé si ahora se lo lee alguien, pero en ese momento, y las multas menos. Y eran 21 millones de euros del año 2009, cuando se aprueba esta ley. Y eso fue esa colaboración intensa con las instituciones. Y con la Agencia Estatal Tributaria, que lo tengo que decir, empezamos a colaborar porque no había colaborado el Ayuntamiento de Madrid, asistiendo al contribuyente para hacer declaraciones de IRPF, pero a su vez accedíamos a la información de las bases de datos de la agencia, con lo cual también nos adherimos a otros convenios de la FEN, como el de recaudación de multas o en la devolución del IRPF. Si tenía multas o tenía deudas tributarias con el ayuntamiento, la agencia nos lo embargaba. Y nosotros hacíamos lo mismo. Si teníamos que devolver a alguien algo y era o un acreedor municipal, ya no tributario, antes de pagarle, si tenía deudas con la agencia, se lo pagábamos a la agencia. O sea, yo creo que todos estos convenios, que son un esfuerzo, pero mejoran y ganamos todos. Gana la administración, las 2 administraciones que colaboran en el convenio y, por supuesto, también el ciudadano. Eso tenía que decir. Pues yo creo que al final 20 años no van a ser tanto, porque seguimos con los mismos convenios. Cuando las bases están bien puestas y se ven que funcionan, se siguen.
Empezando por el final, con la agencia estatal seguimos trabajando, está aquí Jesús, muy intensamente. Hemos dado un impulso en estos 2 últimos años a lo que son las relaciones diarias. Sobre todo estamos pidiendo mucha más colaboración en materia de inspección. Nuestros inspectores de tributación local deben poder disponer de información que tiene la agencia estatal, y nosotros debemos proveerles a la agencia estatal de información, porque lo que no tiene sentido es que 2 administraciones trabajemos sobre lo mismo, esos hilos de información, ¿no? Hay que compartir la información, siempre, por supuesto, con respeto a los derechos del contribuyente. Y, bueno, el futuro, por ejemplo, con este tema que estás hablando de las devoluciones y de los embargos, el futuro inmediato es la implantación por parte, un proyecto que parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del punto neutro de embargo, que va a permitir que en el caso de que un contribuyente, persona física o jurídica, tenga deudas con alguna de las administraciones públicas, pues antes de que otra administración le pague los servicios correspondientes, porque sea acreedor en su caso, se comuniquen entre administraciones públicas y tengamos la capacidad de recaudar esa deuda por anticipado. Nosotros en Madrid estamos trabajando también en la posibilidad de pedir mayores servicios. Estamos metidos en todos los convenios de la FEN, pero hay en ocasiones que son simplemente por cantidad, ya no hablo de calidad, sino por cantidad, son insuficientes, y estamos un poco promoviendo, al igual que con la ley de capitalidad que estamos desarrollando, hacemos singularidades propias de la Ciudad de Madrid. Pretendemos que con la agencia estatal poder llegar a una serie de acuerdos que nos permitan, pues, unos accesos un poco mayores, por lo menos en cantidad y en calidad. Estamos todavía en incipiente. Con la Dirección General de Tráfico seguimos trabajando con esos convenios y funciona en el seno de la FEN estupendamente. Y bueno, pues con Catastro, que siguen siendo unos convenios ejemplares, seguimos trabajando mucho con ellos, estamos en las comisiones técnicas, en la comisión superior, en todos los foros que se puede estar de Catastro, porque fijaros, el IBI en Madrid, en un presupuesto que se ha hecho de 6.400, llegaremos el año que viene, por IBI recaudamos unos 1.500, entre 1.500 y 1.600 millones anuales. Es decir, es una cuarta parte de los servicios públicos municipales que presta el Ayuntamiento de Madrid, los puede prestar gracias al ingreso que viene del IBI. Por tanto, es la perla, es la niña bonita de los ingresos. Aparte, el IBI es un ingreso muy estable, no está ligado a recesiones o actividades económicas. Eso es un impuesto con un volumen de pago en voluntaria muy alto. Yo siempre digo que a la gente le gusta pagar el IBI, porque si no les llega el recibo se ponen nerviosos, no vaya a ser que me hayan quitado la casa, ¿no? Entonces es un impuesto muy poco problemático. ¿Y qué está pasando con el IBI? Básicamente que los valores catastrales se desactualizan. Porque la ciudad sube y el valor catastral del suelo se mantiene estable. Yo no quiero ni imaginar lo que sería ahora plantear una ponencia, y Fernando tampoco, una ponencia de valores en Madrid. Me parece que eso es impensable, notificar a 2.200.000 contribuyentes, con el coste administrativo que lleva, con el coste político, con el coste económico. Entonces tenemos que idear, yo creo que en eso estamos todos y nos tenemos que poner de acuerdo, una manera de actualizar los datos, el valor catastral, el valor de referencia, que ha funcionado muy bien para las comunidades autónomas, que las informaciones que nos dan es que la litigiosidad está siendo muy baja. Pues tenemos que ser capaces de inventar, ¿no? Y de innovar, que al final para eso estamos, para innovar unas modificaciones legislativas que nos hagan que el valor catastral de las ciudades, y en concreto de la de Madrid, esté actualizado. Pero es que además el IBI, el valor catastral, no solo nos sirve para estos 1.500 millones, pensad que es fundamental para la plusvalía, ¿no? El valor del suelo de la plusvalía. Y ahí estamos también nosotros luchando permanentemente, porque los coeficientes que son anuales, que se aprueban por Ley General de Presupuestos, son una media nacional que siempre afectan negativamente a los ingresos de Madrid, porque Madrid no tenéis ninguna duda que tiene un mercado inmobiliario mucho más activo que el del resto de los 8.000 municipios españoles. Y el valor catastral lo consideramos de tal solvencia y tal importancia que lo hemos considerado como la base para la próxima tasa de residuos urbanos que presentaremos mañana en la Junta de Gobierno, porque la tarifa básica de esta tasa va a versar sobre el valor catastral
de las viviendas de uso residencial, fundamentalmente porque los propios tribunales han reconocido que demuestra que es demostrativo de la capacidad económica y, por tanto, es un índice óptimo para gestionar estos tributos. Con lo cual, el tener unos valores catastrales y una base de datos de catastro actualizada, los principales beneficiarios somos el ayuntamiento. Por eso, pues, aquellos convenios que creasteis, ese win-win, estamos en la misma línea y estamos con la voluntad absoluta de mantenerla. ¿Qué más ¿Quieres que hablemos un poco del personal de la agencia tributaria? No sé yo si nos vamos a meter en un lío, ¿no? ¿O qué? Sí, yo, vamos, lo he dicho al principio, que todo el personal, aparte que les tengo un gran cariño, que después de haber trabajado, pues fueron 8 años, pues hay unas relaciones ya como amistad con los equipos de colaboración bastante intensa y grande, pero la situación al llegar era complicada por los distintos regímenes que tenían personas que íbamos a tener que trabajar juntos y cada uno mira lo bueno que tiene el régimen del al lado, no el suyo. Entonces, lo que no se puede es tener todo de todo y todo bien. Pero creo que sí que se hicieron bastantes esfuerzos. Bueno, tuvimos muchas reuniones, tuvimos capacidad por parte de todos de sacrificio, de vamos a intentar llegar a un acuerdo en el que no todos vamos a ganar. Unos pierden un poquito para ganar otro. Y ahí no sé si lo conseguimos, pero yo creo que eso por la parte del régimen laboral que había en esa época. Se consiguió un ambiente, yo creo que más o menos bueno. Los planes de formación también se intentaron implantar, sobre todo para motivar, incentivar, que veíamos que faltaba una motivación como un equipo, con una marca. También se creó la marca, voy a dejarlo en Maseme, porque luego nos la han copiado con otros tintes que no son tributarios y nosotros la tenemos patentada desde el año 2005. Que eso también iba en sintonía con unos logos, una imagen corporativa en el que queríamos que participaran todos los funcionarios y laborales del ayuntamiento que trabajaban en la Agencia Tributaria de Madrid, todo el personal de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, de Maseme. También implantamos productividades por objetivos, bueno, fueron muchos años de negociación, no existía y eso faltaba motivación y incentivación. Y yo, bueno, pues creo que no sé si lo llegaríamos a conseguir del todo, pero trabajamos mucho y desde aquí les doy las gracias a todos los que participaron en ese trabajo porque lo recuerdo muy intenso, con gran y especial intensidad, pero creo que mereció la pena. No sé si volvería a repetirlo en la situación actual, pero en esa época, con 20 años menos, nos parecía todo un trabajo muy ilusionante, sobre todo, ¿no? Y los recursos humanos del ayuntamiento y los que había en la agencia tributaria eran de aplaudir, pero lo digo de verdad, muy sacrificados, muy profesionales, con gran capacidad de adaptación y de superación en todos los sentidos. No sé cómo les ves tú. Bueno, la verdad es que la agencia tributaria, yo de las primeras sensaciones que llegué, digo, uy, ¿dónde me he metido? ¿No? Porque es un organismo muy grande, muy fuerte, en el que el peso humano es, capítulo 1, es la mayor parte de nuestro personal, ¿no? Y al final, pues los directivos lo que hacemos es gestionar personas, ¿no? Nosotros queremos hacer un proyecto y estamos intentando hacer un proyecto centrado en las personas, tanto en el lado de los contribuyentes como en el lado de los empleados. Tenemos una organización con muchas personas. A mí me preocupa muchísimo que la información fluya tanto de abajo arriba como de arriba abajo, y en este tipo de organizaciones es muy costoso, cuesta mucho, ¿no? Porque a veces se quedan a media, no me llega a mí de arriba, de abajo arriba. Entonces, eso es una de las preocupaciones máximas que tienen, ¿no? Que tengo. También me quita el sueño, fijaros que tengo muchos problemas encima de la mesa de muchos millones, que hay días que digo dónde están estos millones y tengo esas preocupaciones, pero me preocupa el que los 900 empleados de la agencia estén dando todo de sí. Yo me encontré una organización muy escéptica respecto de los cambios, porque habían pasado todo el proceso de fracaso que fue Mástil, ¿no? De integración de tecnología. Personas y empleados y empleadas que habían sufrido mucho y que habían vivido en primera mano el fracaso, y entonces
Frente a eso, si tú llegas con una expectativa porque crees que las inversiones, que desde luego sí que quiero decirlo aquí, el área de Hacienda y el Ayuntamiento ha hecho una inversión fortísima tanto a nivel tecnológico como presupuestario como de personal en la agencia tributaria. El apoyo, yo todo lo que he pedido me lo han ido dando, cosa que tengo que agradecer, pero eso se tiene que trasladar en la gente. Es decir, si tú crees que esta es una organización que no tienes muy claro para qué estás moviendo este papel, pues difícilmente va a salir adelante. Por eso, pues yo creo que todos los temas de formación, que ahora lo estamos haciendo con Madrid Talento, son fundamentales. El tema de la propia cultura de la organización. Cada vez que hemos hecho un cambio, y estoy pensando, por ejemplo, que ya os lo he dicho antes, el tema de plusvalía, cuando de repente teníamos miles y miles y miles, y miro a Ana, la jefa de servicio de plusvalía, que ha sufrido mucho, miles y miles y miles de expedientes en habitaciones, expedientes físicos en papel, ¿no? Entonces, llega un momento en que las personas que están trabajando allí, pues puede ser uno más, pero es que detrás de ese expediente hay una persona esperando que le llegue el dinero a su cuenta a la mayor brevedad posible. Entonces, es una organización que, no sé cómo decirlo, que la maquinaria cuesta mucho engrasarla, pero es que una vez que se engrasa va muy rápida, porque es que lo que hay dentro es muy potente. Los funcionarios de la Agencia Tributaria de Madrid considero que son grandes profesionales, por supuesto. Considero que hay información de gestión, de inspección, de recaudación súper específica, que cuesta muchos años conocerla y que no debemos desprestigiarla. Uno de los grandes retos que tenemos ahora hemos tenido la de la obsolescencia tecnológica, ahora vamos a tener la de la obsolescencia del personal, porque pensar que el 80% de la agencia tributaria, bueno, de los que somos, el 70% somos mujeres, y eso es bueno, yo creo que es bueno, y la edad media de las empleadas municipales de 50 años, desde 54. Nos enfrentamos al reto de cómo no perder ese conocimiento, porque la gente se jubilará, está en derecho a jubilarse, yo les doy la enhorabuena porque es una situación estupenda, pero ese conocimiento no se puede ir. Tenemos que ser capaces de tener repositorios, de tener la información perfectamente capturada y cogida para que no se vaya ese conocimiento. A mí me extrañó mucho y siempre que puedo lo comento, sobre todo con Arturo, el tema de que no hubiera cuerpos especiales de inspección, por ejemplo. Si vienes de otra administración, tanto el Estado como la Comunidad Autónoma tienen cuerpos de inspectores y hay inspectores locales con una formación buenísima, específica de plenos conocimientos. Me extrañó también, pues eso, un poco las especificidades que se buscan, ¿no? La representación sindical siempre en todas las reuniones nos dice es que la agencia tributaria tiene que ser un lugar atractivo y hace falta conocimientos específicos para venir aquí. Sí. Eso es muy difícil conseguirlo, ¿no? Si no haces una especialización aborigen. No sé cómo decir. Entonces, allí también estamos con la dicotomía de cómo, con este reto, ¿no? De cómo seguir adelante. Y bueno, básicamente lo que os decía antes, la inversión en el capítulo 1 ha sido muy fuerte. Yo estoy convencida que el futuro es de las mujeres y, por tanto, el 70% de esta organización y de la tecnología, por tanto, de las mayores inversiones que tenemos, y es seguro que saldremos adelante y innovaremos. Y yo te quería preguntar, ahora que estás en la otra parte, en la agencia estatal y en temas de inspección, el tema de la tributación local, ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿tienes la sensación que os manifestaba yo de que al final es un tema que siempre se queda en el cajón, que sale un poquito arriba, pero luego vienen las comunidades autónomas, viene el Estado, mueven? Yo creo que está bastante presente. Hombre, no está presente 100% porque tenemos otras también preocupaciones y otros impuestos, pero, por ejemplo, yo donde estoy llevamos la revisión de cómo se hace la participación de ingresos, ingresos tanto autonómicos y locales en los ingresos estatales. Hacemos un control, ¿no? Estoy en el servicio de auditoría interna y controlamos que efectivamente esa parte se lleva bien. Desde que estoy aquí llevo un mes en servicio en el SAI, el servicio de auditoría interna, pero antes en Guzmán el Bueno, pues teníamos ahí a la Gerencia Regional del Catastro, que está por ahí, o sea que lo tenemos bastante patente. La relación que hay con el Ayuntamiento y la delegación también es especialmente buena, en el sentido de que creo que seguís prestando la colaboración en las campañas de IRPF, intercambio de información y también, como no, pues llegar a esa inspección que ha sido
desde que estaba yo, una reivindicación encima de la mesa y me imagino que al final va a salir adelante. Igual que salió adelante el tema de embargos recíprocos, porque lo que parece no asumible es que una persona recibiera una devolución de un IRPF cuando debía a otra administración, otro tributo, aunque fuera local. Entonces yo creo que ese es un poco el camino. Presentes estáis, no 100%, pero sí que estáis y por lo menos lo que yo veo os tengo muy presentes, y no se me olvida. Muy bien. No sé si hay turno de preguntas. ¿Queréis preguntar algo o algún comentario? ¿Cómo vamos de hora? Ignacio, tú que eres el maestro de ceremonias. Dice que ya, ¿no? Lo dejamos para la siguiente mesa, que son los que tienen las propuestas de mejora y de futuro. Yo soy del pasado.